Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Don Rafael García, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, lo que sea. ¿Qué tal muy buenas está usted? tardes, don Juan Carlos Pacheco, muy buenos días allí en Madrid, don Joaquín Nicolás Belinchón. ¿Cómo buenas tardes, días, noches desde la distancia, aquí desde el otro lado del muro invisible que nos han puesto. Ahí sigues confinado doblemente, ¿no? No, allí ya puedes salir. Seguimos. Aquí lo que no puedes es entrar aquí, en Castilla-La Mancha. No nos queremos a los madrileños. Nada, os vais a hacer de rogar un poquito. La próxima vez en Aranjuez, a ver si os gusta más que el puente de Villamanrique, que damos en la Rana Verde, hombre. ¿Cuántas veces has ido a la peluquería ya pensando que ibas a venir aquí? Buah, ya ni lo sé, ya me dan abrazos según entro, ya otra vez los rulos, venga. La permanente, venga. Bueno, pues eso, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estáis con tres amigos en nuestro programa de historia en Onda Plana Santa Cruz, que se llama No me cuentes historias. Y vamos por el programa 70. Vamos a por el programa 70. ¿Y que se llama? ¿Cómo se llama? No lo sé, Joaquín lo sabe, que es el que tiene ahí a mano los títulos y esas cosas, yo creo. Más o menos, pues mira, el programa 70 lo hemos llamado Pasaremos un buen rato con las guerras carlistas, la batalla de Bailén e historias del teatro. Toma ya, espera que subo la música. Pues bueno, pues eso significa que tenemos tres temas potentes hoy. Tres temas potentes y para largo. Y para largo, sí, porque el pincha que se agarre los macos de pincha que hoy vamos a tardar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a tratar? Tú, Juan, eres el que te encargas de la guerra carlista, ¿no? Yo voy a hablar de la principal de la primera guerra carlista. Las otras dos, bueno, en otros temas lo tocaremos, pero me voy a centrar en la primera. Ajá, muy bien. Pues yo os traigo una cosa. Mira, empecé porque quería hablar del teatro en Santa Cruz. Aquí tenemos una tradición de teatro pues que se remonta a tiempos del siglo de oro, no estoy exagerando, hoy os voy a dar un dato que os va a gustar. Quería hablaros sobre, por ejemplo, los locales de teatro que hemos tenido, las agrupaciones, la gente que ha trabajado en el teatro siempre de manera amateur, algún profesional que hemos tenido también, pero buscando en todo esto y bicheando, como dice Joaquín, me encontré con tres historias muy curiosas que unen a tres personajes muy famosos además, que luego os diré, con Santa Cruz de la Zarza y con el teatro. Y entonces os voy a contar estas tres historias que tienen ese nexo común, que son muy curiosas. Así que, historias de teatro en Santa Cruz de la Zarza. Pues muy bien. ¿Y don Joaquín? Pues yo siguiendo un poquito la serie de programas que iba a dedicar a la historia del siglo XIX, hoy me voy a centrar en la Guerra de la Independencia y sobre todo la batalla de Bailén. Voy a hacerle un poquito el foco en Bailén y terminaremos con 1820, que no lo digo, con el trienio liberal, ¿sabes? Con la llegada a la... de Riego. Sí, exactamente, con el levantamiento de Riego, no me salía. Pues muy bien, pues como la cosa va para largo por lo que veo, vamos a arrancar rápido. Pues ponemos música, vale, un poquitín, y arrancamos con nuestra perla negra, la sintonía de la perla negra, que hoy os vamos a tratar la primera guerra carlista. Uy. Nuestras posesiones, esto tiene que cambiar. There ain't no grave can hold my body down.
España, a principios del siglo XIX, era una nación puntera económicamente. Pero la guerra contra el francés, las guerras civiles hispanoamericanas y la mala gobernanza a mediados del siglo nos hizo descender hasta el puesto 10 como potencia europea. Y socialmente tampoco es que fuéramos muy bien. Imaginaros, solo el 20% de la población española sabía leer y escribir. Esto nos haría ser una sociedad manejable, fáciles ante los populismos y los miedos. Una sociedad donde unas 200.000 personas pertenecían al clero. Otras 200.000 se dedicaban a profesiones liberales como médicos, abogados, notarios. Había más de 1 millón de personas que eran funcionarios entre militares y civiles. Había 1 millón de criados, 1,5 millones de nobles, 200.000 fabricantes y comerciantes, 1 millón de artesanos y la gran potencia social, el campo, con 3,5 millones de campesinos independientes y otros 3,5 millones de jornaleros. En total, 7 millones de campesinos en una población de unos 12 millones de habitantes, en donde la tierra cultivable estaba repartida entre la nobleza, que tenía el 50%, la iglesia, que tenía el 15%, y los campesinos libres, que tenían el 35%. Tras el trienio liberal y la vuelta al absolutismo, tanto los campesinos como la Iglesia se posicionarían a favor de este último, del absolutismo. Los campesinos, debido a que con el absolutismo pues tenían algo de prosperidad, pagaban sus diezmos a la Iglesia o impuestos a sus señores nobles y ya está, pero con el liberalismo se les gravó de muchos impuestos que hacían de que su situación empeorase en comparación con el absolutismo. Y el motivo de que la Iglesia pues se posicionara a favor del absolutismo es que con el liberalismo pues perdían todos los privilegios que la Iglesia tenía, como por ejemplo su influencia en la política o la privación de bienes y posesiones. Así que cuando se produce esa persecución a todo lo que fuera liberal, la Iglesia fue cómplice vital en esto. Y claro, los hombres y mujeres que se identificaban con el liberalismo y eran católicos, pues empezaron a tener una falta de simpatía hacia la Iglesia. Y ante este absolutismo extremo, antiliberal, nace el otro extremo, el liberalismo radical, apoyado por las organizaciones secretas de las que venimos hablando desde hace unos programas, la masonería. El dibujo de España, para aclararnos en modos generales, quedaría así. Tenemos en un extremo a los absolutistas, llamados realistas, que quieren seguir con el antiguo régimen y donde está posicionada la Iglesia y el campesinado. En el otro extremo tenemos los liberales radicales o exaltados, donde estos se encuentran en las grandes urbes, en las ciudades, y lo que quieren es restaurar el régimen liberal. Por otro lado tenemos a los absolutistas reformistas y los liberales moderados, que piensan que para avanzar pues hay que hacer cambios, y son los que intentan crear lazos de unión. Pues estos consejeros absolutistas reformistas del rey consiguen que el monarca empezara a aceptar hacer reformas. Y si antes los levantamientos lo hacían los liberales radicales, ahora los que se pronuncian son los absolutistas extremos, los realistas, que quieren que estas reformas no se produzcan, es que quieren dejar las cosas como están. Y si se empezó la década en 1823 persiguiendo a los liberales,
se termina persiguiendo a los absolutistas radicales que empezaron a ver en el hermano del rey, en el infante Carlos María Isidro de Borbón, como la única posibilidad de volver al antiguo régimen. Mientras, a Fernando VII le costaba tener descendencia. Había estado ya casado 3 veces sin obtenerla. Se volvió a casar y lo hace esta vez con su sobrina María Cristina de Borbón, 2 Sicilias, el 9 de diciembre de 1829. Y poco después, el 31 de marzo de 1830, aconsejado por estos reformistas y sabiendo que la reina estaba embarazada, firma la pragmática sanción, donde establece que las mujeres también pueden reinar. Esto corta todos los caminos a su hermano Carlos hacia la corona, ya que independientemente del sexo, el rey ya tenía heredero directo para sucederle. El 10 de octubre de 1830 en Madrid nacería la heredera al trono de España, la que conocemos como Isabel II. Hubo intentos por parte de los absolutistas para que se volviera a la anterior ley de sucesión que impedía reinar a las mujeres y dar así posibilidad de hacerlo al hermano del rey, a Carlos. Estos intentos son los llamados los sucesos de la Granja, ocurridos en el verano de 1832, donde la reina María Cristina fue presionada por estos absolutistas y la amenazaron de una guerra civil si el rey no cambiaba la ley. En un primer momento el rey, que andaba ya muy enfermo, cambia la ley, pero en cuanto recupera un poco de fuerzas y mejora, destituyó a todos los ministros de su hermano Carlos y volvió a conceder la sucesión a su hija Isabel. Esto ocurriría a finales de 1832. Con estas intrigas palaciegas llegamos así al 29 de septiembre de 1833. El rey Fernando VII muere. Tenía 48 años. Su hija Isabel pasa a ser reina, pero como tiene 3 añitos, coge la regencia del reino su madre María Cristina, y el hermano del rey, Carlos María Isidro de Borbón, pues el 1 de octubre, pasado un día solamente de la muerte de su hermano Fernando, emite un manifiesto donde declara su ascensión al trono como Carlos V. Y el 6 de octubre, en Tricio, en La Rioja, el general Santos, ladrón de Cegama, le proclama rey de España. A estas fechas narradas tenemos un trono, el de España, 2 reyes, Isabel II y Carlos V, 2 bandos, los isabelinos, formados por absolutistas moderados, liberales, el ejército, la iglesia, y los carlistas, formados por los absolutistas radicales, gran parte del bajo clero, el campesinado, pequeños propietarios empobrecidos y artesanos arruinados. Tenemos 2 banderas. La de los isabelinos sería la rojigualda, la bandera de la libertad, y la de los carlistas, la de la Cruz de Borgoña. Y todo esto mezclado, pues nos da una guerra civil. El primer levantamiento carlista sería en Talavera de la Reina, el 3 de octubre de 1833. Este levantamiento fracasaría igual
que los que se produjeron en el resto de España no contaban con el apoyo del ejército. Las sublevaciones estaban protagonizadas por los voluntarios realistas, que fueron creados en 1823 por el rey Felón, tras la caída del gobierno liberal, para evitar el restablecimiento de la Constitución y luchar contra el liberalismo. El levantamiento carlista solo triunfaría en el País Vasco, Navarra y Logroño, y lo hizo por la unión de estos voluntarios en Navarra. Finalmente la guerra se desarrolló en la zona norte de España, sobre todo en el País Vasco, Navarra y zonas de Cataluña, Aragón y Valencia, y con las expediciones por todo el territorio nacional. Estas expediciones se hicieron desde el territorio vasco-navarro dominado por los carlistas para buscar aliados por la causa. Dios, patria y rey era su lema. También se harían expediciones para aliviar la presión que se estaba haciendo los ejércitos isabelinos sobre el frente vasco-navarro. Y famosas son las expediciones de, por ejemplo, el general Gómez, que saldría desde Amurrio, en Álava, con 2.700 soldados, 180 jinetes y 2 cañones, y recorrió 3.360 kilómetros por la España hostil de los liberales durante 5 meses. O también es famosa la de Don Carlos, María Isidro, en 1837, para tomar Madrid. Mientras, en el bando isabelino se produce un golpe de Estado. Era 1836 y la regente María Cristina es obligada por los liberales a suspender el Estatuto Real que se había aprobado en 1834 por la Constitución de 1812. La regente, como hemos dicho antes, obligada, pone como primer ministro al liberal y masón Juan Álvarez Mendizábal, recordado por esa desamortización de Mendizábal, donde la idea era expropiar los bienes de la Iglesia y ponerlos a subasta. Con esta medida lo que se intentaba era ganar la guerra, porque con ese dinero recaudado de la iglesia, de estas subastas, se intentaba pues hacer un gran ejército que terminara con esta guerra. También se buscaba sanear Hacienda, ganar adeptos al liberalismo y que el Estado pudiera solicitar nuevos préstamos. Pero esto no funcionó. Al final las subastas se alargaron en el tiempo, no llegaba dinero al Estado y ganaron los de siempre, los que tenían dinero para comprar lo subastado a precios muy bajos. Aparte de esta desamortización, Mendizábal promulgaría la Constitución de 1837 de carácter progresista. Y si una de las consecuencias que trajo la guerra contra el francés es que los militares iban a influir en la política, pues desde ahora serían los que iban a hacer política. Generales importantes como Tomás de Zumalacárregui, Ramón Cabrera, Rafael Maroto, el general Gómez por el bando carlista, o por el bando isabelino, Vicente Genaro de Quesada, Francisco Espocimina, Luis Fernández de Córdoba y Baldomero Espartero. Y tras sangrar mucho, la guerra civil terminaría con el abrazo de Vergara entre el general Maroto, carlista, y el general Espartero, isabelino, a finales de 1839. Una guerra civil en la que se vivieron episodios de extrema violencia, como en todo conflicto fratricida, donde los heridos se curaban las heridas con aceite de las lámparas, donde los prisioneros morían de frío, donde se moría de agotamiento,
o donde se moría de hambre y donde se produjeron, a causa de esta hambre, episodios de canibalismo. La Segunda Guerra Civil Española, si contamos la hispanoamericana, la Primera Guerra Carlista, la Guerra de los 7 años, dejaría entre 210.000 y 770.000 muertos. Menéndez Pelayo dijo que era una guerra como de tribus salvajes, lanzadas al campo de las primitivas edades de la historia. Guerra de exterminio y asolamiento, de degüello y represalias feroces, que duró 7 años. Una guerra que terminó con un abrazo, pero que no plasmaría en la vida lo que aquel momento plasmó. Volverían las guerras, 2 más de las llamadas carlistas. Esta Primera Guerra Carlista la ganarían los isabelinos, la ganarían los liberales, la ganarían los progresistas. Y cómo no, la perdería España. No grave can hold my body down. De todas maneras, no nos quedamos conformes. Con una no teníamos bastante, ¿verdad? Con una guerra solo, que eso había sido poco. Hombre, la segunda fue más, que yo creo que los historiadores, está Joa conmigo de acuerdo, tampoco los historiadores la llaman mucho guerra carlista, Sí, fue más centrada en Barcelona, en Cataluña. Sí. Y la tercera parece que duró un poco más de tiempo, fueron Sí. Pero al final estuvimos 40 años de esas guerra. 3/4 partes del siglo pringados con guerras civiles. No nos olvidemos que Esto son es una guerras guerra civiles. Al final, en mayor o menor fuerza, son eso, en la segunda un poquito más floja y ceñida en Cataluña, pero son al final guerras civiles que fueron un auténtico lastre para el desarrollo de España. Además, eso, luchas de poder de las altas esferas que repercuten directamente en el pueblo. Sí, es Al como cabo, ¿qué? la soldadía y los voluntarios son gente llana, son gente del pueblo a los que o por obligación o por devoción los ponen a los pies de los caballos. Sí. Como casi siempre y en todo tiempo y lugar. Pues es verdad que está poco difundido o poco estudiado el tema de las guerras carlistas. Queda como algo ahí de los navarros, por así decirlo. Sí. Los identificamos con los navarros y realmente es un movimiento que tuvo muchos adeptos en casi toda España. Es verdad que cuanto más al sur, menos adeptos tenía, y muy complejo en sus ramificaciones, porque los vemos jorobar, son los más retrógrados, tenían su razón. Cuando los campesinos se pasaban al carlismo, tenían sus razones. No, Por ejemplo, la Constitución de Cádiz, que trato un poquito luego. Ya he comentado yo Claro. antes, pues a ver, si tú estás en un sistema donde, bueno, estás pagando impuestos, pero te ponen otro y dices, si yo gano más antes que ahora. Estás hasta el cuello asfixiado y te aprietan asfixia todavía más, más, pues Claro, es que la Constitución de Cádiz además les hizo de perder derechos sobre las tierras que tenían de forma antigua, de antiguo, tenían unos derechos sobre las tierras que trabajaban. Entonces pasaban de ser arrendatarios a ser asalariados. Ese paso, ostras, pues mucha gente le hizo de revolverse contra el liberalismo y apoyar lo que es el carlismo, ¿sabes? Entonces es un movimiento bastante complejo que merece la pena echarle un vistazo, sí. Bueno, decir que con
Vamos a hablar un poco de los taranconeros, Joaquín. Sí. Decir que en 1833, cuando murió Fernando VII, Sí. el 28 de diciembre contrajo matrimonio con el taranconero Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, primer duque de Riánsares, grande de España, primer marqués de San Agustín, primer duque de Montmorot en Francia, militar y caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro. Se casó María Cristina, la reina María Cristina se casó con el taranconero. Y el taranconero decía que la quería gobernar. María Cristina me quería gobernar. Pero es curioso porque es que tuvo descendencia, tuvo hijo. Y le seguía la corriente, ¿no? Tuvo hijo-hija. Sí. El hijo, que se llamaba también Agustín, creo, Agustín o Álvaro, ahora mismo no recuerdo bien, murió de temprana edad, a los 18 años, fue el primer duque de Tarancón, y su hija sí se casó con gente importante, tuvo descendencia, tuvo un hijo. La hija de Agustín y María Cristina murió de tifus o tuberculosis, y el hijo, al que querían, que fuera noble y todo esto, no, decidió el clero. Y a su ordenación no fue nadie de su familia. Y después, este chaval, este clero, al final murió también de la misma enfermedad que moriría de la madre. O sea que se quedó ahí. No, don Agustín Fernández Muñoz. Finiquitó ahí está. La familia se acabó extinguiendo. Sí. Y otra cosa también, hablando de las banderas. Yo, como voy narrando también la historia paralela, hay que decir que cuando empezaron las batallas, cuando empezaron la guerra, los dos ejércitos iban con la misma bandera, que era la de Borgoña. Lo que pasa que los liberales, pues haciendo referencia a esas milicias nacionales que en el trienio liberal se formó, pues eso, para la libertad, para defender la libertad y todo esto, pues estas milicias empezaron a usar la bandera rojigualda, y entonces al final el ejército liberal terminó usando la bandera rojigualda. Muy interesante. Sí, Bueno, sí, pues sí. esto ha sido nuestra Muy bien. primera guerra carlista. Por cierto, Dire, ¿te has tomado la píldora hoy? ¿Qué píldora teníamos hoy, Joaquín? Hoy sábado, que cuando estamos grabando. Sí, el de los Nilos. ¿Eh? El de los Nilos, el de los ríos Nilos aquellos. Exactamente, Pedro Páez. Efectivamente. Os recordamos que es que los sábados a las 4 de la tarde tenemos un microprograma que se llama No me cuentes biografías, donde vamos poniendo, las biografías de los personajes más importantes que han pasado por nuestro programa desde los comienzos. Y hoy precisamente, que es cuando estamos grabando, hemos puesto a Pedro Páez. Y la próxima semana, no te lo vas a creer, Dire, pero toca si fuese castellano, don Alfredo. No Kraus, sino Mercurio. Freddie Mercury. Tenemos. Freddie Mercury. Ay. La reina. Me tiene descolocado hoy. Hoy te tengo descolocado. Pues descolocado. Espera que empiece con mi sección, que te va a gustar, porque también va a ser algo que te va a descolocar, porque tiene su misterio. Como ya llevamos casi media horita de programa, pues directamente vamos a pasar hoy a nuestras historias de la encomienda. Pues vámonos. ¿Bien? Vamos a Muy bien. Hecho. Bueno, y hoy, como os había anunciado antes, os traigo 3 historias que tienen que ver con Santa Cruz y que tienen que ver con 3 personajes muy importantes de la cultura y la sociedad española a lo largo de los tiempos, porque los 3 son de diferentes épocas y que tienen un nexo en común, o 2 nexos, como os he dicho, el primero es Santa Cruz y el segundo es el teatro. Entonces, os voy a hablar de la relación que tiene Luis Vélez de Guevara, es un escritor, dramaturgo, poeta del siglo de oro. Ahora voy a leer primero las 3 biografías para que veáis de qué personaje se trata, y luego os cuento las relaciones que había de estos personajes con Santa Cruz, todos envueltos en un halo referente al teatro, pero por distintos motivos. Como os decía, el primero es Luis Vélez de Guevara. El segundo es un ministro, el primer ministro que hubo de instrucción pública en el gobierno provisional de la Segunda República, un catalán que se llamaba
Marcelino Domingo. Un catalán Ujú. y lo vas a asociar con Santa Cruz. Con Santa Cruz, sí. Esto- Ya verás la asociación, además es muy curiosa. Igual que curiosa es el final de la asociación que voy a hacer de Luis Vélez, que es también. Y por último, un vasco. Un poeta también, íntimo amigo de Lorca, por ejemplo, conocido de Lorca, uno de los mejores poetas que hubo en España. Ya sé la asociación. ¿Cuál es la Están aquí en asociación? España. ¿Cuál En es? España. No, yo te he dicho que... Es que de uno de una punta, otro de otra y otro de otra. Y Santa Hay Cruz que en medio... centrarse claro. un poquito más. Bueno, pues ni más ni menos que Gabriel Celaya, que no precisamente se dedicó en su vida al teatro, pero que sí que tiene que ver. Os voy a leer primero un poquito para que os pongáis en antecedentes la biografía de Luis Vélez de Guevara. Vale. Pues mirad, Luis Vélez de Guevara nació en Écija, en la provincia de Sevilla, en 1579. Es, para que os vayáis centrando, es un dramaturgo y novelista español del siglo de oro, que una de las obras más importantes, la más conocida, es El Diablo Cojuelo, sonará. Fue hijo de un licenciado, de Diego Vélez de Dueñas y de Francisca Negrete. Que no eran pobres, era una familia que estaba bien acomodada. Así que al chiquillo lo pusieron de mayordomo entre 1589 y 1594 del arzobispo de Sevilla, Casina. Ahí estuvo el hombre currando y estuvo de paje. Y después de 4 años de paje con este arzobispo, con Rodrigo de Castro, entonces ahí empezó a escribir su primera novela, pero en 1600 se marchó como soldado a Italia. Estuvo ni más ni menos que en las campañas de Saboya, en Milán, en Nápoles. Estuvo en las jornadas de Argel con Andrea Doria, que sonará, sobre todo por el barco aquel que se hundió también. Y estuvo bajo el mando de Pedro de Toledo en las galeras en Nápoles. Cuando volvió, en 1607, se estableció en la corte y entonces se dedicó a la abogacía y a las letras. Empezó a tomar, pues eso, contactos con toda la nobleza y con los reyes. Incluso fue, pues, como ahora os contaré, en el palacio organizaba fiestas y organizaba jornadas de teatro. El caso es que el 24 de septiembre se casó por primera vez, porque se casó más veces, con Úrsula Bravo. Con ella tuvo 2 hijos, Juan Vélez, que también fue poeta, y una hija, que me parece que se llamaba María, y eso es con la primera mujer. La primera mujer murió. Se volvió a casar con Ana María del Valle, que murió enseguida porque falleció de sobreparto el 20 de noviembre de 1619, y por tercera vez con María López de Palacios en 1625. Así que este hombre tuvo 3 esposas a lo largo de su vida. Algunos dicen que 4. Hay un cuarto matrimonio que en un sitio se confirma y en otros no. Algunas amantes y muchos hijos, pues estuvo siempre pues con poca pasta y pidiendo a los ricos y a la gente de bien. La verdad es que, como le digo, colaboró en academias literarias y certámenes poéticos, serios y burlescos, organizó veladas teatrales en el palacio, incluso llegó a corregir las obras del propio Felipe IV, ni más ni menos. Es de la época de Miguel de Cervantes, de Lope de Vega, y todos ellos hablaban de él pues muy bien. Por ejemplo, Cervantes decía que le alababa y decía que era lustre, alegría y discreción de trato. El propio Mira. Incluso llegó en algún momento a rivalizar con Lope de Vega y con Calderón por el cetro del teatro español, ¿eh? O sea que escribió, yo creo que unas 400 obras o por ahí, una barbaridad. ¿Vale? Ese era nuestro primer personaje, Luis Vélez de Guevara. No voy a ir en orden cronológico porque ahora me voy a ir al más reciente, uno que ha fallecido relativamente hace poco. Se trata de Rafael Gabriel Juan Mújica Celaya Leceta. Todo este nombre tan largo, la verdad es que le valió, Para que le llamaran Juanito. no, para firmar unas veces como Rafael Mújica, otras veces como Juan de Leceta y otras veces, como la mayoría, como Gabriel Celaya. Porque como todos esta gente tuvo sus problemas siempre con el poder cuando no iba al gusto de los que estaban arriba. Entonces, pues Gabriel Celaya lo que hizo, pues bueno, nació en el País Vasco y estudió ingeniería. Lo que pasa es que en un momento dado dejó la ingeniería, un poco presionado por sus ambiciones literarias y por sus padres también, y se hizo gerente de una empresa familiar. Esta empresa familiar le hizo poder vivir después también dedicándose a lo que más le gustaba,
a la literatura. Lo importante es que entre 1927 y 1935 está en Madrid en la Residencia de Estudiantes. La Residencia de Estudiantes es la revolución cultural en España durante esta época. Por ahí pasaron pues desde Federico García Lorca, Dalí, Buñuel, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues él coincide con Lorca, con Moreno Villa, y esto le hace que se decante por la literatura. Casi toda su obra es poesía. Ahí tiene muchos ensayos también, ensayo y poesía, y casi nada de teatro. Lo importante que combate en la guerra civil, combatió del lado republicano, llegó incluso a ser capitán, y por eso estuvo preso en un campo de concentración en Palencia. Cuando ya en 1946 se pone en marcha, conoce a Amparo, a su mujer, de que ya la conocía, y con ella ya funda la colección de poesía Norte. Y a partir de ahí pues empieza a conocer mucho más su obra. En 1956 se traslada a vivir al barrio de la Prosperidad y ya es un autor muy conocido, y desde entonces periódicamente va publicando un montón de cosas que no voy a decir ahora todas. Por ejemplo, en 1977 y en 1980 se publicaron sus obras completas en 5 volúmenes. En 1986 le galardonaron con el Premio Nacional de las Letras Españolas, que no es tontería, y bueno, pues falleció en 1991, relativamente hace poquito. Pues este era Gabriel Celaya, otro que tiene que ver algo con Santa Cruz. Y por último, tengo aquí, este es el que tiene la biografía más larga, que voy a intentar resumirla, porque es larguísima. Entonces, se trata de Marcelino Domingo San Juan. Marcelino Domingo San Juan nació en 1884 en Tarragona. Fue maestro, fue ensayista, fue conferenciante, periodista, novelista, dramaturgo, político y sobre todo, pues eso, ministro de Instrucción Pública y de Agricultura también, que por cierto ahí hay una cosilla que también en otro programa ya tratamos, que tiene que ver con este hombre, con Marcelino Domingo San Juan, y por ahí, por esa parte es por donde nos va a tocar. Bueno, pues su padre era guardia civil, nacido en Granada, y su madre era hija de comerciantes de Cambrils. El caso es que, bueno, pues su vida se la pasó entre Mallorca, entre Llucmajor, entre Barcelona, muchos cambios de residencia por el trabajo de su padre, con dificultades económicas algunas veces también, pero el caso es que era un estudiante brillante, y en el Instituto de Bachillerato de Tarragona, pues ahí es donde empezó a mamar, digamos, la vena republicana y federalista. Cursó estudios de magisterio, y entonces empezó a colaborar muy joven en la prensa de Tortosa, y en 1902, a los 18 años, escribió su primer artículo en un semanario republicano de Tortosa que se llamaba El Pueblo. En 1903, con 19 años, consigue el título de maestro, que entonces los maestros empezaban a trabajar con 18. O sea que, sí, cuando estuvo aquí Masi empezó, lo contaba, sí, con 16 creo que empezó él, ¿no? Sí, pero vamos, ya con título y con plaza, con 18, 19 había maestros ya que tenían, y entonces era muy raro porque había muy poquitos maestros. Entonces en Tortosa empezó a ejercer la docencia, y ahí pues empezó su vida política como republicano federal. Voy a ir acelerando un poquito. El 2 de mayo de 1909 fue elegido concejal. En 1910 se presenta a las elecciones legislativas como candidato. Funda, o es uno de los fundadores, del Bloc Republicà Autonomista, el BRA, que eso en inglés es sujetador. Buen apunte, buena nota a pie de página. Digo yo que hoy me está dejando descolocado. No sé por dónde va. Descolocado. El 21 de julio de 1915, Marcelino Domingo es elegido presidente del sujetador del BRA, y entonces empieza a ser pues mucho más importante su actividad política durante la Restauración y durante la dictadura de Primo de Rivera. Durante esta dictadura, la huelga revolucionaria que impulsó a el PSOE y la UGT, a lo que llamaron la sanjuanada, no, esto fue anterior a la sanjuanada, esto fue en 1917, le detienen y le meten en prisión en las Atarazanas de Barcelona. En 1918 es elegido diputado por tercera vez, y entonces inicia una campaña parlamentaria a favor de la autonomía de Cataluña, que no independencia, porque él se consideraba, sobre todo, decía que el autogobierno catalán era el límite del autogobierno catalán era el que fijaba la organización de un Estado federal republicano, es decir, que en ningún momento veía a Cataluña fuera de España, sino dentro de una república federalista. Esto es para que luego digan, no, que es un independentista, no, es un republicano federalista. Bueno, el caso es que en 1924, y aquí ya vamos
Estamos en las fechas que me interesan a mí, que no voy a desvelar todavía, pero en 1924 Marcelino Domingo publica una novela que se llama El Burgo Podrido, otra que se llama Viajando a América, La Isla Encadenada, y una comedia en 3 actos que se llama Vidas Rectas. La estrena en el Teatro Novedades de Barcelona. Ahí estrena otra, ahí estrena El Pan de Cada Día y publica algunos ensayos. En 1926 se constituye la Alianza Republicana y el 24 de febrero de ese mismo año hay un intento de golpe de Estado para hacer caer al dictador Primo de Rivera, la sanjuanada. Ahí es cuando lo meten en la cárcel. Coinciden estos años pues con gente muy importante, con Álvaro de Albornoz, Victoria Kent, que os sonará, y José Salmerón, incluso con Azaña, y entonces se convierte en el líder del Partido Republicano Radical Socialista. Esto es muy importante, este Partido Republicano en la historia que os voy a contar es muy importante porque es el nexo de unión que lo va a traer a Santa Cruz. Bueno, pues tras la caída de Primo de Rivera, el 12 de abril le nombran con la Primera República, estando en el exilio, se viene... Hay que decir, y entiendo para los oyentes, que radical no quiere decir que sean extremistas ni nada de esto. No, es el nombre, es que es el nombre del partido. Está como, por ejemplo, el Partido Radical de Lerroux, que no es que fuera radical, es que el Partido Radical era de centro. Sí. No es que era el nombre. Distinta acepción. Sí, exactamente, era más de centro. Sí. Bueno, pues ese 12 de abril le nombran ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno provisional de la Segunda República. Aquí hay una foto, tengo una foto donde están pues ni más ni menos que Indalecio Prieto, Marcelino Domingo, el nombre Marcelino Largo Caballero, Martínez Barrio, Álvaro de Albornoz, Julián Besteiro, casi nada, Lerroux, Azaña, Niceto Alcalá Zamora. La foto tiene mucha historia, entre ellos está él. Bueno, pues en esta época y bajo el lema Sembrar España de Escuelas, que esto es lo que más me llega a mí al corazón, impulsó la creación de 23.000 escuelas en España y 7.000 plazas de maestros. 23.000 escuelas. Qué bueno. ¿Cómo estaríamos, ¿Cómo estaríamos? 23.000 escuelas y pues 7.000 plazas de maestros. Asalvajados estábamos. Lo que decía este hombre es que España no será una auténtica democracia mientras la mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, se vean condenados a la perpetua ignorancia. Y tan razón que era. Es decir, veníamos de donde veníamos y nos íbamos a meter en lo que nos íbamos a meter. Sí. Y en este periodo, que luego todo se quedó en nada, igual que lo que hablábamos de agricultura en su día y las cosas que se hicieron para mejorar la agricultura, con la guerra civil todo esto se cortó. Bueno, entre 1931 y 1932 ocuparon la cartera de Agricultura y entonces tiene mucho que ver con la reforma de la que hablamos en su día con las asociaciones agrarias en esta zona. Fue el que las impulsó, aunque no le dejaron impulsarlas porque los campesinos extremos, la Iglesia Católica, los terratenientes le cortaron. Y bueno, pues ya me voy a ir directamente. Publicó muchas obras de teatro y demás. La más importante, pues en 1933 estrenó Doña María de Castilla, que la interpretaba ni más ni menos que Margarita Sirgu. Y bueno, pues al final, con la guerra tuvo que salirse, exiliarse a Francia y bueno, pues murió en 1939 en el Hotel Terminus de Toulouse, en Francia, el 2 de marzo. Este era Marcelino Domingo y ahora os voy a contar las 3 cosas por las que cada uno de ellos tiene que ver con Santa Cruz. Y voy a empezar por Celaya, ¿vale? Bueno, pues como os he dicho, Gabriel Celaya casi no escribió teatro. Y sin embargo os estoy diciendo que hay una relación entre el teatro, Santa Cruz y Gabriel Celaya. Y es que el 20 de noviembre de 1900... Esto va a ser como lo de tu abuelo. Lo del templario y... Sí. Esto va a ser, porque os he dicho, os estaba diciendo, 1971... Hola, el año que nací yo. Ese año, aquí en Santa Cruz de la Zarza, se estrenó una obra de teatro que se llamaba El Relevo, que era escrita por Gabriel Celaya. El director era Trino Martínez Tribes. Y la escenografía, bueno, y los actores, Antonio Requena, Carlos Torán, Ismael Avillán, Julio Santibáñez, etcétera. ¿Y por qué Gabriel Celaya se vino aquí a estrenar una obra de teatro? Que además él no escribía teatro. Pues os lo cuento. Vamos a ver, esta obra la escribió muchos años antes, cuando estaba, os he contado, en la residencia de estudiantes. Sí. Es una obra que, como él decía, era un divertimento poético. Fue escrita
para que la representara un grupo de teatro, que es este que vino a Santa Cruz, que se llamaba el Teatro de Ensayo de San Sebastián. ¿Pero fue escrita explícitamente para que esto lo representaran o...? Estaba escrita para que lo hiciese este grupo de teatro, el sí. Teatro de Ensayo de San Sebastián. Es un proyecto que hizo Celaya con Munarriz, con un coreógrafo, con Urteaga, que era un músico, y con un pintor, Ola Sagasti. En su época no fue estrenada y la estrenó pues Trino Trives en esta localidad que dice aquí, localidad toledana Santa Cruz de la Zarza. Y aquí se estrenó porque se contrató, entre comillas, para una campaña de teatro que se llamaba Festivales de España. Entonces, a través de estas, pues como cuando hay aquí la Consejería de Educación o de Cultura de Castilla-La Mancha pone oferta a los ayuntamientos para que venga aquí a tocar, pues quien sea, o a una representación teatral. En esas campañas, pues, lo que era Festivales de España, la obra de teatro de Celaya, que ahora os cuento de qué va, se estrenó aquí, en Santa Cruz de la Zarza, por primera vez en 1971. Anda. Bueno, pues la obra es como dice, un divertimento poético. Roza un poquito el absurdo. Y la historia es, en un parque hay una estatua de Don Máximo, que es un dictador. Una estatua que se está haciendo poco a poco de sal. Es una estatua parlante. Además que por las noches se va a su casa. Y le sustituye un ángel. Un ángel se pone en el sitio de la estatua. Entonces, la estatua, como dictador que es, lo que no quiere es que cambie absolutamente nada. Por allí, por aquel parque, pues pasa mucha gente. Pasa una niña buscando a su madre, una pareja de enamorados, el propio diablo. Y todos ellos lo que hacen es intentar cambiar las normas. Y esta estatua, poco a poco, pues intenta y no consigue que las cosas vayan cambiando. Es, como digo, es una obra en un acto, sencillita, que tuvo su cierto éxito y que luego después se ha representado muchas más veces. Tengo aquí apuntado en el 71, en el 73, en el 77, en el 88, en el 93, en el 97, incluso hay alguna representación en México. ¿Y fue escrita en él? Durante la época de la residencia de estudiantes. O sea que si te lo busco ahora mismo aquí te lo vuelvo a decir. Lo que tengo también es dos artículos del País, uno del 73 y otro del 89. En el del 89 se dice que Gabriel Celaya fue al estreno de su propia obra, es decir, que se representó El Relevo en Madrid, y el poeta ya contaba con 78 años y le decía que le daba un poco de pudor y vergüenza ver cómo su propia obra, la que ella había escrito, pues se representaba estando él delante. Así que esta es la primera historia que os cuento. O sea, cuando se estrenó aquí, él no estuvo aquí. Él no estuvo aquí, pero fue el primer sitio, se estrenó la obra. Esta es la primera relación de Santa Cruz, del teatro y de Celaya. Vamos con el segundo. Y con el segundo me voy a ir al que os he dicho ahora, a Marcelino Domingo, San Juan. Y es que, ya os he dicho que Marcelino formó parte del blog republicano, el BRA, y también del Partido Radical Republicano. Bueno, pues durante su participación y además dirección del Partido Radical Republicano, conoció y fue íntimo amigo del Partido Socialista Radical. Era Partido Radical Republicano, no era socialista. Era el centro, era el de la Rus. Era el de Azaña. El de Azaña. ¿Era socialista entonces? Con idea socialista, pero no se llamaba socialista, no tenía el nombre socialista. Vale, además, vale. como hubo varias uniones y varias... Bueno, pues en esta época conoce a Emilio Palomo. ¿Suena Emilio Palomo? ¿Ah, sí, hombre? Santa Crucero de Pro, gobernador civil de Madrid y ministro también durante esta Segunda República. Bueno, pues en 1924, el 20 de noviembre, se estrena en el Teatro Cómico de Madrid una obra que se llama Vidas Rectas, ya os la he nombrado antes, que es una comedia dramática en 3 actos publicada al año siguiente. El año siguiente se pasó a papel, que se terminó unos meses antes, durante el verano, que estamos hablando de noviembre, pues durante ese verano, la terminó de escribir Marcelino en la casa de Emilio Palomo en Santa Cruz de la Zarza. Ándale, es decir, que esa obra está sí firmada estuvo aquí. en Santa Cruz de la Zarza, estuvo aquí en la casa de Emilio Palomo, y es curiosísimo porque la historia de... La casa de Emilio Palomo es la de enfrente de Rafa, el amigo de este, ¿no? ¿O no? No sé ¿Dónde ahora estaba mismo la casa de... si fue esa su única casa o una de ellas. Aquí
Aquí en Santa Cruz teníamos que Os iba a ubicar preguntar. las casas y las calles de esta gente así importante, la teníamos que ubicar. Eso lo debe saber Maxi. Mañana que lo voy a ver, se lo voy a Pero preguntar. pregúntalo. A ver cuál era la casa de los palomos. Bueno, pues el caso es que, fijaros, la obra trata, es un esquema cercano a la lucha de clases. Es decir, hay un señorito, imaginaros aquí cualquiera de los señoritos de la calle mayor de la época, a la que los campesinos, los aparceros, pues se le rebelan, no quieren pagarle y plantean sus reivindicaciones. La lucha de clases entre el señorito y los aparceros. Y la historia transcurre en un pueblo castellano, pues que se parece mucho a Santa Cruz. De hecho, en la primera escena mandan a alguien a que vaya a recoger con un carro a la estación a la señorita porque viene en el tren. O sea, ¿os suena eso, no? Sí. Es decir, que realmente está inspirada, si es una obra de ficción y no tiene mucho que ver con la realidad, pero lo que es el ambiente sí que está pero claro, inspirada en Santa Cruz. Al estar escribiéndola aquí, Pues muchas de las cosas Claro. pues se parecen. Así que nada, esta obra se llama Vidas Rectas. Está publicada en publicaciones muy antiguas y se puede leer, si no ver representada ya, porque incluso, bueno, en algunos sitios he leído que tuvo su cierto éxito. Y que, bueno, a pesar de ello, los libros de Marcelino durante la dictadura de Primo de Rivera fueron prohibidos en algunos casos. Y es más, la relación con Emilio Palomo llegó hasta tal puesto que, bueno, Emilio también escribió un libro que se llamaba Dos ensayos de revolución, España en marcha, y el prólogo es de Marcelino Domingo. O sea que eran muy conocidos amigos y en este caso estaban juntos. Así que nada, esta era la segunda relación. Vamos a por la tercera, que es más... Qué buena. es muy interesante esto. Ya la tengo aquí. Vamos con Luis Vélez y, en este caso, su tercera esposa, que se llamaba María de Palacios. Bueno, os cuento. Los palacios de aquí en Santa Cruz. Sí, los Palacios, efectivamente. Ese es el apellido, los Eso Palacios. Es un apellido aquí en Santa Cruz muy conocido. Bueno, pues en 1626, fijaros qué época estamos hablando, resolvió Vélez todo esto. Vamos a ver, todo lo que os voy a contar está escrito en un libro que, bueno, está escrito en más sitios, pero está recogido de un libro que se llama Anales de la Escena Española, un libro de 1914 de Narciso Díaz de Escobar. En este libro se cuentan pues todos los apuntes que hay sobre teatro en España en diversos sitios, los va recogiendo mes a mes, día a día, año a año. Ahí, y entonces aquí en y me voy a saltar un poquito esto, es donde se apunta, por ejemplo, que en esta época, en 1631, me parece que lo tengo por ahí, un autor manda a alguien a que cobre por las obras de teatro que se han representado aquí en el Corpus, a la cofradía de nuestro Señor Jesús de Nazareno, no sé quién, alguien manda aquí a cobrar, o sea que en esa época ya había teatro aquí en Santa Cruz y entonces, pues claro, los autores mandaban a alguien a cobrar, o sea, palabraba, y igual que aquí en Villarrubia, en Ocaña, todo esto está reflejado, buscarlo porque es muy curioso, Anales de la Escena Española, 1914, de Narciso Díaz de Escobar. Pues bueno, pues decía que en 1626, y por tercera vez, se casa Luis Vélez, y se casa con una joven viuda, ahora veréis la viuda, lo joven que es y las condiciones de viudedad, porque es muy curioso el final de la historia, que se llamaba Doña María López de Palacios. Doña María López de Palacios era hija de un médico de Santa Cruz, donde ella también había nacido. El médico se llamaba Gregorio López y su mujer, la madre de María, se llamaba Isabel de Palacios. Esta era la Isabel de Palacios. Y quiero recordar, no sé si que esta Isabel de Palacios dejó escrito que se quería enterrar en la iglesia de San Miguel. No sé si es la misma, pero creo que sí. No, era una Pacheco, no era esta mujer, era una Pacheco, que tenía más pasta. Los Pachecos estamos en todos los lados. Es que... Bueno, pues en este libro que os digo de Anales de la Escena se relata pues todos los pasos que se dieron hasta la boda. Las capitulaciones matrimoniales se dan el 24 de octubre de 1626. Se estipula que la boda se haría dentro de un mes, que Vélez haría inventario de sus bienes porque tenía que partir con sus dos hijos de la primera mujer, de Úrsula Bravo de Laguna. Eran don Juan y antes he dicho María, no, era Ana Vélez de Guevara. Don Juan Vélez de Guevara, escritor también, y Ana Vélez de Guevara, sus hijos primeros, que por entonces eran pequeñitos todavía, me parece que tenían 9 y 15 años, tenían que partir con él. Bueno, en cualquier caso, Vélez ofrece en arras 500 ducados a su esposa y se conviene que los bienes de Doña María de Palacios no pueden ser vendidos ni enajenados de ninguna manera. Es decir,
que si no, doña María, su gestor, digamos, dijo, bueno, si te casas con este, que viene de donde viene, vamos a hacer lo que ahora se llama separación de bienes, que si no te la va a liar. Así que, Bien visto, bien visto. el 5 de noviembre se obtiene la licencia para vincular los bienes de doña María que tenía en Santa Cruz de la Zarza y en Morata, en Madrid. Y el mismo día el curador judicial de los dos hijos de Juan y Ana, uno de 15 y otro de 11, que os decía, también efectúa esta vinculación. 2 días más tarde hace Vélez un inventario de sus bienes. Está todo el inventario aquí recogido de todo lo que tenía: 6 sillas, un bufete, un baúl, unas camas, o 2 imágenes de la Virgen, no sé qué. Está todo hecho. Eso le encanta a Masi. Pues está todo aquí. Un jubón de Cordobán, un vestido de Damasco, un no sé qué. Bueno, la partición entre los dos hijos se hizo nominalmente el 7 de noviembre de 1626 y quedaron en que 3.000 reales eran para el padre y 1.555 para cada uno de los hijos. Así no había ningún problema. Todos estos requisitos los exigió, como os digo, el tutor de la nueva mujer de Luis Vélez, doña María, porque ella tenía una buena dote, evidentemente, para que no se mezclase una cosa con otra. Bueno, sigo para adelante. La donación de arras, el 11 del propio mes de noviembre, y aquí es muy curioso porque Vélez se adorna en lo escrito como ujier de cámara de su majestad, y se nombra a la dama doña María López de Palacio, natural de la villa de Santa Cruz de la Zarza, hija del doctor Gregorio y tal, y viuda, aquí esto es lo importante, de Bartolomé de Montesinos. Ahora os cuento la historia de Bartolomé de Montesinos y todo esto. Ella aporta al matrimonio, lo que os digo, vestidos, ropas de casa, varios bienes, 40 fanegas de sembradura, un olivar, una viña, otras tierras, y la mitad con su hermana doña Bernarda de Palacios, que también tiene algo que ver aquí. Un molino en Morata de Tajuña y su vega. Bueno, pues fijaros, la viuda no era menor de edad, pero casi. Porque tenía menos de 25 años, no sé si tenía 18, 19 y ya era viuda. Y es que puede sospecharse, y aquí vamos, que la muerte del marido de doña María fue violenta. Os digo porque el 26 de julio de 1632 aparece Luis Vélez prestando fianza a favor de un tal Francisco Pérez Carrión, vecino de Cabezamesada, que estaba preso en la cárcel real. Estamos hablando ya que han pasado desde 1626 a 1632 6 años, es decir, que este tío seguramente había estado 7 años en la cárcel y pone fianza porque estaba preso por las heridas causadas a Bartolomé de Montesinos, vecino de Santa Cruz de la Zarza. ¿Sabéis quién era este Bartolomé? El marido de la el marido de la María. Es decir, que seguramente se había cargado a Bartolomé Montesinos, al marido, y en estas circunstancias Luis Vélez de Málaga había aprovechado y se había casado con la viuda, jovencita y de buen ver. Qué bueno, qué bueno. Además, para solucionar la cosa, esto tenía que estar muy bien atado, el propio Vélez metió mano y casó a Francisco Carrión, al que había sacado de la cárcel, con la hermana de María, con la tal Bernarda, y entonces ya fueron cuñados los dos. Aquí Carlos el Pincha se ha perdido. ¿Sí? El Pincha se ha perdido aquí. Esta es la historia. Se casa con la viuda, claro, que tenía un marido, el marido lo ha matado a un tío, a ese tío lo saca de la cárcel el escritor, el nuevo marido, a los 6 años, y lo casa con la hermana de su mujer, ¿sabes? Esto lo coge un guionista de teleserie venezolana y saca 500 capítulos, pero ya. ¡Qué intriga! Pero ya. Bueno, pues nada, para terminar os cuento que de este matrimonio de la Santa Crucera con Luis Vélez nacieron por lo menos 3 chiquillos. Una chiquilla en 1627, otra en 1631, que se llamaba, me parece que también María, como su madre, y otra que se llamaba Luisa, un año después, en 1632. Así que este hombre siguió, pues eso, con sus escrituras, con sus cosas, pidiendo dinero a los reyes cuando le faltaban, etcétera, etcétera, pero es muy curioso. Y lo más interesante es que aquí en Santa Cruz, y bueno, no sé si vivirían por aquí entonces, pero la historia esta de que sacó de la cárcel al que había matado al que era el marido de su mujer, es muy curioso. Ahí había algo. Ese es el sálvame de la época, por Dios. Hay que investigar, Rafa. Bueno, os han gustado las historias. Nos ha encantado. Me he extendido un poquito, pero es que merecía la pena la cosa. Seguramente que cada una de estas historias por sí solas no hubiesen... Escucha, pero una pregunta, pero tú esto... te lo estudiarás, pero ¿cómo llegas a la relación de uno, de otro, de otro? Yo creo que lo he dicho un poco al principio. Empecé a buscar cosas de teatro de Santa Cruz y claro, encuentras muchas cosas, pero hay un hilillo por ahí del que tiras
leche, y sale esto. Y sale. Y es muy curioso además, hombre, supongo que habrá alguien que lo sepa, pero sacarlo a la luz a mí me causa pues, mucha emoción el contar estas cosas Claro. que no son de dominio público. Rafael García, aparte de ser el magíster, el ser el cocinero del pueblo, el pregonero del pueblo, es el Sherlock Holmes del pueblo. Agricultor últimamente. cronista, Aquí tenemos- Agricultor, de verdad, también, que nos ha traído aceitунillas. Hemos traído aceitunas marca el año la COVID. 2020, el año la COVID. Y además cogidas a mano de manera natural, artesanal. Me estaban acusando de explotación infantil, pero no, es un trabajo de clase, es un trabajo escolar. Coger las aceitunas. Bueno, tonterías aparte y curiosidades aparte, esto ha sido nuestras historias de la encomienda de hoy. Bueno, Joaquín, no hemos dicho ni teléfonos, ni redes sociales, ni cosas de esas, que luego la gente nos pregunta por ahí por la calle. Pues si quieres decimos rápido el teléfono de la emisora, que llamen para otros programas, que a nosotros no nos van a pillar ahí. Ya pusiste la consulta al médico. Después no nos acordamos, después tenemos que llamar a la emisora nosotros y no nos acordamos No, del pero teléfono. que si quieren contactar con nosotros directamente en un teléfono o en el WhatsApp es el 679984636. Eso es, Que es el exactamente. WhatsApp, sí. Y luego pues por todas las redes sociales que tenemos, los diversos canales, como es el Twitter, @nomecuentesonda, el Facebook, nuestro muro que es No Me Cuentes Historias, en YouTube es el canal también No Me Cuentes Historias, y luego también estamos en Spotify y en iVoox para descargarte los programas y que los escuches cuando más rabia te dé. Y también se llama No Me Cuentes Historias, nos tienes que seguir en la que tiene el simbolito de la Rosa de los Vientos, y luego también nuestra segunda cuenta más jovencita, No Me Cuentes Biografías, donde vamos colgando las pildoritas de historia que emitimos los sábados a las 4 de la tarde. Sí, que se las toma el dire para la memoria. Sí. Es lo que mejor le va. Bueno, pues por ahí. Sí, y siempre, bueno, nos gusta mucho que nos escuche la gente. Insistimos, no es en directo, pero que si se escucha por la radio tradicional nos hace mucha ilusión. Esos son los domingos a las 5 de la tarde Y y los miércoles a las 9 de la noche, que se repite. Exactamente. Eso es. Y también digitalmente en el 107.4 es la radio normal, pero digitalmente en ondaplanasantacruz.es, también en esas mismas horas. En streaming. En streaming. Eso es. Streaming. Bueno, Sí, pues sin más dilatación, que digo yo siempre, vamos a poner el himno de los tercios porque hoy nos vamos hasta Bailén a ver una batalla. ¿Nos buscas un buen sitio? Venga, poneros cómodos, vamos a ello. Poniendo picas a caballos, enfrentando. Te arrima un poquito el auricular ahí al teléfono a ver si me oías la música, pero creo que no. No escucho nada, ni Nada. poco ni mucho ni Escucha, nada. es que el auricular no te tienes que arrimar el micro. No, pero por el auricular, si lo pegamos a su micro del Ya. teléfono, algo se debería oír. Vamos a decir... Te estaba viendo, Rafa, y digo, algo se le ha caído, se le ha caído €1 porque se ha agachado, no sé qué Vamos está a mirando. describir la situación para que nadie se lleve extraño. Joaquín lo tenemos presente aquí en el estudio, pero por una videollamada de Skype o de otro modelo de esto. Está conectado por el teléfono, pero está en su casa en Madrid. Entonces nos escucha perfectamente a través de los micrófonos, pero no escucha la música que estamos poniendo por circunstancias técnicas. Entonces tenemos que darle paso Porque haciendo somos gestos, modestos. haciendo gestos, que como ahora que le voy a hacer un gesto, para que empiece le voy a cambiar la música. No, para que modestos no, empiece- humildes. Humilde, pues eso. Humilde, Modesto, humilde. era Modesto la fuente. Así que bueno, Joaquín, te dejo. Aquí tienes, cuéntanos nuestra batalla de baile. Venga, Arranco ya, ¿no? ya mismo. Que luego me regañáis. Pues bueno, vamos a seguir lo que es la serie de programas que quería hacer sobre el siglo XIX, y me he centrado en la batalla de Bailén, aunque bueno, para hablar de la batalla de Bailén, pues claro, hay que hablar un poquito de los antecedentes. Los antecedentes, ¿dónde dejamos el último programa? Pues lo dejamos prácticamente en el 2 de mayo. Para llegar un poquito ahí, para refrescar un poquito la memoria, pues estamos en pleno reinado de Carlos IV,
Ha sucedido hace 4 días la batalla de Trafalgar, donde nos dieron hasta en el carnet de identidad, nos dejaron destrozada la flota, cortadas las comunicaciones con América, y el señor que cortaba el bacalao en aquel momento era Godoy. Realmente el rey Carlos IV pues había delegado en Godoy prácticamente las tareas de gobierno. A raíz de la derrota de Trafalgar y de otras circunstancias, la popularidad de Godoy se hunde y salen un montón de protestas contra su figura. Protestas sobre todo dirigidas por el príncipe de Asturias, por el que sería con los años Fernando VII, que ya empieza a asomar la patita, empieza a dirigir panfletos que reparte sobre todo entre la nobleza, atacando la figura de Godoy, diciendo que estaba liado con la reina y lo que realmente quiere es llegar al poder cuanto antes. Y hacia ahí van encaminados todos sus pasos. Porque en la parte final ya del reinado de Carlos IV, en octubre de 1807, se descubre el complot del Escorial. En este complot realmente lo que se estaba buscando era la destitución de Godoy y la abdicación del rey de Carlos IV. Y todo dirigido, como os digo, por su hijo, por el príncipe de Asturias, por el futuro Fernando VII. En un primer momento Carlos IV lo coge y le encierra, le mete preso, no le encierra en sus habitaciones y envía a la cárcel a determinados nobles que le apoyaron, pero al final, pues como padre, acaba perdonando a su hijo. Y esto al final le sale en contra, porque en vez de considerar a Fernando VII un traidor, resulta que a vistas de la gente, el que acabó desprestigiado fue Godoy, la reina y el rey. Entonces, y el que acabó como víctima de un complot de Godoy, a ojos del pueblo, realmente Fernando VII acabó en lo más alto y hundidos realmente contra los que conspiraba. En esto nos tenemos que juntar lo tenemos que ligar con la política de Napoleón de bloqueo a Inglaterra, de guerra contra Inglaterra, y con el que firmamos el Tratado de Fontainebleau el 27 de octubre de 1807. El mismo día que se descubre el complot del Escorial, se firma en secreto, esto es importante recalcarlo, en secreto, el Tratado de Fontainebleau, mediante el cual Napoleón y España se alían para conquistar Portugal y repartirnos Portugal. Portugal se quedaría repartido en 3 trozos que estarían bajo la órbita española. Uno de ellos sería para poner a Godoy, ¿sabes? Todo el sur de Portugal, y los otros serían para otros parientes del rey. Y el caso es que empiezan a entrar, es la excusa perfecta para empiezan a entrar soldados franceses en España. En cosa de un mes se ventilan Portugal, ocupan Lisboa, la familia real portuguesa huye a Brasil, huye a América, y entonces los españoles lo que quiere Godoy y el rey es hacer público este tratado de Fontainebleau, pero no, Napoleón cambia de idea y lo que empieza a querer es, primero, en un primer paso, desmembrar España. Es decir, sí, tú te quedas con la parte de Portugal, pero yo me voy a llevar la frontera de los Pirineos al Ebro. Me voy a quedar con Cataluña, Aragón, Navarra y las Vascongadas. Ante esta situación, Godoy y el rey ya se empieza uno a mosquear, porque en enero de 1808, os acordaros, el 2 de mayo es cuando se levanta el pueblo de Madrid, pues en enero ya hay órdenes, se han visto ya órdenes de Napoleón de movilizar sus tropas y entrar en España. En febrero ya había 100.000 soldados franceses dentro de España, que todavía éramos aliados en aquel momento. Pero en febrero ya se ocupa a traición la plaza de Pamplona y se ocupa Barcelona. Estos movimientos, Godoy se pone en alerta y empieza a hacer los preparativos para que, igual que la familia real portuguesa se fue a Brasil,
pues él quiere hacer preparativos para que la familia real española se vaya hacia el sur, hacia Sevilla, Cádiz y embarque hacia América. El príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, reacciona y organiza lo que será el motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez está todo organizado, preparado, no es ningún levantamiento popular, que luego, pues bueno, en plan turístico queda bien, pero realmente era una conspiración cortesana lo que había detrás, lo que había organizado Fernando VII para derrocar a Godoy y llegar él antes al trono. Como así sucede, en marzo, entre el 17 y el 19 de marzo de 1808, se produce el motín de Aranjuez, con gentes llevadas desde Madrid, con alborotadores llevados desde Madrid, pagados, con un cambio de la guarnición de Aranjuez, donde habían quitado los oficiales que mandaban a la tropa que hacía de guarnición en Aranjuez, ya habían puesto oficiales partidarios de Fernando VII para dar el golpe. Cerca el palacio de Godoy, se le toma preso y claro, ya Carlos IV ese mismo día destituye bajo presión, destituye a Godoy y abdica el trono de España en su hijo Fernando VII, que ya por fin se hace rey de España, y lo primero que hace es decir al pueblo de Madrid que reciban a las tropas francesas con los brazos abiertos porque son aliados. Entra este mes de marzo, entra ya Murat, el tristemente célebre general Murat, entra en Madrid y coge el control de la familia real, de Carlos IV, como presión, como posible soborno a Fernando VII. Si Fernando VII se sale de sus casillas, tenemos al otro rey en nuestras manos para derrocar a uno y poner a otro. A partir de ahí los pasos a lo mejor ya no suenan más, es Napoleón llama a Bayona a la familia real española, se firma el Tratado de Bayona, porque Carlos IV abdica en Bonaparte. Bonaparte empieza ya a pensar, no, mira, yo no voy a desmembrar España, lo que voy a hacer es poner a uno de mis hermanos. Es una política que siguió en varios países de Europa, en Suecia, si no recuerdo mal, en Holanda también, en varios puntos de Europa, va colocando a su familia. Y a nosotros nos pone a José I, que estaba reinando en Nápoles. Y Napoleón utilizó, al igual que los reyes católicos en su momento, utilizó a su familia como peones de su tablero de ajedrez. Entonces, a España coloca a su hermano José I y retiene a la familia real española. Y hace de abdicar tanto a Carlos IV como a Fernando VII, y al que luego conoceremos como Carlos María Isidro, al hermano de Fernando VII, al líder de los carlistas que ha comentado antes nuestro Dire Pacheco. Pues estos dos abdicaron del trono de España en Bayona en favor de Napoleón, que se lo cedió a su hermano José I. Napoleón decidió hacer una asamblea general en Bayona para hacer una constitución. Asamblea general donde estarían representados los tres estados de la sociedad del antiguo régimen, la nobleza, el clero y el pueblo. Fue en ese momento realmente, todo esto estamos hablando ya de junio de 1808, cuando empieza la sublevación española, la guerra de la independencia. El 2 de mayo no deja de ser un motín del pueblo de Madrid en un levantamiento que hay historiadores que dicen que fue incluso provocado por parte de la guarnición militar, los que luego se sublevarían, los militares que se sublevaron en el cuartel de artillería de Monteleón, y otros dicen que fue espontánea, ante ver que se llevaban los franceses, se seguían llevando pues al resto de los infantes de España. El caso es que la sublevación, ese motín de Madrid, pues acabaría costando, hay cifras, varían entre los 500 y los 2.000 muertos. No está mal, después de todo. Pero en ese 2 de mayo realmente no empezó la sublevación, lo que es la guerra de la independencia, sino que realmente el pueblo de Madrid, el pueblo español se entera de lo que está pasando cuando en la Gaceta de Madrid convocan que es el boletín oficial del Estado de la época, ya lo hemos comentado otras veces,
se anuncia que se convoca una asamblea en Bayona y que están llamados los representantes del pueblo para ir allí. Es a partir de esa publicación cuando se produce una sublevación general en toda España, donde se destituyen a las autoridades incompetentes que había en ese momento y toman el poder juntas provinciales, locales, pero juntas en donde está reunido pues el pueblo, también la nobleza, también los militares, y es una auténtica revolución, revuelta a nivel nacional. Estas juntas se reúnen en septiembre, si no recuerdo mal, el 25 de septiembre, se reúnen en Aranjuez, donde se crea la Junta Suprema. Se empiezan a organizar, veis que desde mayo, es el 2 de mayo, la Constitución de Bayona, Asamblea de Bayona y luego Constitución, que sí se llegó a crear. Muchos dicen la verdadera primera Constitución española es la de Cádiz. Hay una Constitución antes que la Constitución de Bayona, pero que realmente no es como tal Constitución, porque la Constitución de Cádiz nos la dimos a nosotros mismos, el poder del pueblo, ¿no?, español. Un estatuto fue lo que se... Claro, un estatuto es algo que nos concedió Napoleón. Entonces, como tal, no se le considera la primera Constitución española. Sí, es verdad que tenía puntos liberales, que, bueno, tenía su punto de modernización sobre lo que había anteriormente, pero basta que te lo impongan para que tú no lo quieras. Realmente era mucho más avanzada luego la Constitución de Cádiz, y la Constitución de Bayona fue con lo que se rigió el reinado de José I, de Pepe Botella, para entendernos, ¿sabes? Pero realmente no fue nunca aceptada por el pueblo español. Entonces, como digo, la gente se empieza a juntar en juntas. La palabra junta tiene un gran arraigo en la cultura española. Acordaros de la Santa Junta de los Comuneros. En Castilla tiene muchísimo arraigo, y si hoy nos fijamos, la Junta de Andalucía o la Junta de Comunidades o la Xunta de Galicia, todo viene de lo mismo, de estas juntas que arrancan desde la Edad Media. Es algo muy arraigado en la cultura española. Entonces, estas juntas se empiezan a organizar los restos del ejército que había por aquí, que ya apuntábamos el otro día. Oye, es que los franceses nos dieron de tortas continuamente en la Guerra de la Independencia. Pues sí, nos dieron de tortas, salvo aquí al principio, en la batalla que nos vamos a centrar, que vamos a entrar un poquito más en detalle, como es la batalla de Bailén, que es el primer gran enfrentamiento donde Napoleón y las tropas de Napoleón, no Napoleón en sí, sino sus generales, fue derrotado a nivel europeo en una batalla en campo abierto, que fue en Bailén, allí en la provincia de Jaén. Por contarles, si queréis, contamos un poquito lo que fue la Guerra de la Independencia, pasando por encima. Lo que son varias fases. En la primera fase se producen victorias españolas. Esta batalla de Bailén, Zaragoza, Valencia resisten los asedios. Con la batalla de Bailén, la derrota francesa, José I sale de Madrid, tiene que huir. Napoleón decide arremangarse y trae aquí el grueso del ejército francés, nos derrota de pleno, toma Madrid y llega hasta Cádiz, siendo Cádiz la única ciudad española que queda libre de dominio francés y que resistió todo el asedio, por los años donde se hizo la Constitución de Cádiz. Gracias a la ayuda de la flota inglesa, pues Cádiz era fácil de defender desde el mar y evitar que entraran las tropas francesas, porque Cádiz es una pequeña casi isla, entonces es fácil de defender si cuentas con apoyo naval. Los ingleses acabaron entrando, el duque de Wellington desembarcó en Portugal, y poco a poco, entre la labor guerrillera que se iba haciendo por toda España de desgaste del ejército francés, la labor de los ingleses junto con los españoles. Con el ejército inglés siempre iba un ejército español que siempre ha quedado un poquito en la sombra, pero que se batía el cobre como el que más. Y luego, sobre todo, nos ayudó de forma indirecta la invasión francesa de Rusia,
donde se tuvo que llevar a gran parte del ejército francés e impidió que llegasen refuerzos desde Francia. Esto fue socavando poco a poco al ejército francés y podemos resumir que ya al final, en 1813, son las grandes derrotas del ejército francés, los Arapiles en Salamanca. Ahí ya tuvo que evacuar definitivamente José I Madrid y fueron derrotados ya en última instancia, porque iban persiguiendo a la huida que llevaba el ejército de José I, fueron derrotados en Vitoria y en San Marcial. Las consecuencias de la guerra para España fueron desastrosas. Siempre tenemos que pensar que España somos un país atrasado porque somos torpes. No. Porque somos oscurantistas. No. Porque hemos tenido muchas guerras en el anterior siglo y las hemos tenido dentro de España. Que es lo peor que le puede pasar a un país. España hasta entonces había tenido guerras fuera. Los tercios se batieron fuera. Perdíamos hombres, perdíamos dinero, pero era fuera. La guerra de la independencia destruyó nuestra industria, nuestra agricultura, toda nuestra economía. El Estado quedó en bancarrota. Se habla entre 200 y 500.000 muertos directos por la guerra, por los 6 años de guerra. Hay que meter también los indirectos. Un país que vive de la agricultura y está en guerra no puede cultivar. Llegan las hambrunas, llegan las pestes. Ostras, España empieza el siglo donde Europa está empezando a industrializarse. España empieza con una guerra que deja al país totalmente exhausto. Un país que de por sí tiene pocos habitantes, pierde 500.000 directamente en una guerra. Ostras, nos deja contra las cuerdas. Eso hay que tenerlo muy de base, que no hemos empezado el siglo, no nos industrializamos porque no queremos, no, es que la industria quedó destrozada, porque la destruían tanto los franceses como los ingleses. Wellington iba arrasando la industria española por donde iba entrando. En Béjar, en Salamanca, la batalla de los Arapiles, en Béjar había una gran industria textil, fue arrasada por Wellington. ¿Sabes por qué? Porque al final era inglés y lo que a Inglaterra le interesaba era derrotar a Francia y a la vez que España no levantara cabeza, porque éramos ni juntos sus rivales. Entonces mataban 2 pájaros de un tiro. Con la población se cometieron 1000 tropelías, franceses e ingleses. Los franceses siempre son los que se han llevado la mala fama, porque Francia no solamente arrasaba la economía, es que arrasaba con la cultura y con todo nuestro patrimonio. Se destruyeron castillos, se destruyeron iglesias, se destruyeron archivos. Cuando hablábamos del castillo de Consuegra, los franceses quemaron el archivo de las órdenes militares. ¿Qué objetivo de guerra tiene un archivo de la Edad Media? Acabar con nuestro patrimonio cultural. ¿Por qué profanan el sepulcro, la tumba de Gonzalo Fernández de Córdoba, la tumba del Cid? Porque quieren acabar con la historia de tu país. Si acabas con la historia, este país queda desmembrado y están acabando con la cultura. Os digo, ¿os acordáis de los primeros capítulos cuando hablábamos de la iglesia de Santa María del Paular, del monasterio de Santa María del Paular en Madrid? Una auténtica joyita que os invito a visitar. Pues quedó arrasado por los franceses. Era una obsesión con destruir, con políticas de tierra quemada. Entonces, España no puede salir bien de la guerra. En 1814, Francia había tenido una guerra, había perdido muchos hombres con Napoleón, pero Francia no tuvo la guerra dentro, la guerra la tuvimos nosotros. Y eso al final nos pasa factura con el paso del tiempo. Luego, que me voy enrollando, nos vamos entrando en la batalla de Bailén, porque he ido encontrando, que me gusta a mí mucho, he encontrado en la marcha de las tropas francesas hacia Andalucía, una vez que toman Madrid, se envía al general Dupont, el general francés, el mariscal francés, le envían a Andalucía a tratar de salvar la flota francesa que estaba en Cádiz. Después de Trafalgar, barcos franceses se quedaron refugiados en Cádiz. Ahora empieza la guerra, resulta que esos barcos los españoles los cogen, los ingleses los cogen y los cercan, ¿sabes? Y hay una armada francesa cercada en Cádiz. El general Dupont baja, tiene que cruzar la Mancha, tiene que cruzar Andalucía para tratar de ayudar a su flota francesa. Y he encontrado, que a mí me sonaba, pero nunca había entrado en detalle, un hecho que es la contienda de Valdepeñas.
Cuando bajaban por la Mancha, el camino real, la carretera actual, pasa por Valdepeñas. Pues el pueblo de Valdepeñas se empeñó en que por allí no pasaban los franceses. Se podían haber, bueno, lo hicieron, dieron la vuelta y unos siguieron para abajo y otros se quedaron cercando Valdepeñas para intentar tomar Valdepeñas. No la pudieron tomar. Fueron días de asedios, de asalto, y la gente, salieron figuras que es que, vamos, esto tengo que hacer otro programa, porque son los prototipos que saldrán durante toda la guerra de la independencia. El cura Calao, Juana la Galana, Francisco Abad Moreno el Chaleco. Uno, cura Calao, pues el prototipo del clero que dice que no tiene que quedar un pozo sin su francés. Juana la Galana es la Agustina de Aragón manchega. Juana la Galana a garrotes con un palo, a hostia limpia, con perdón de la expresión, con los coraceros franceses, tipo Agustina de Aragón, pero sin cañones, porque allí la población no tenía cañones, era con escopetas y palos y horquillos, y aguantaron a las tropas francesas. Francisco Abad Moreno, el Chaleco, pues era un soldado de los que quedaban por allí y que se acabó haciendo guerrillero. Luego está la figura de la fraila. La fraila era una santera que vivía en un, pues, tipo Virgen de la Paz, pues una ermita fuera de los alrededores de Valdepeñas. La fraila tenía un hijo, su hijo se distinguió en el asedio en esta contienda de Valdepeñas y se metió a la guerrilla. Pues 2 años después, en 1811, los franceses, la guerrilla asedió a los franceses que estaban en La Solana, que es un pueblo de allí cerca, donde en La Solana tenían abastecimientos, tenían una central logística, por decirlo así. Los franceses tienen que salir huyendo de La Solana. En ese asedio a La Solana muere un guerrillero solamente, que es el hijo de la fraila. ¿Dónde van a parar los franceses que huyen? A esta ermita donde está la fraila. Ella ha recibido la noticia de la muerte de su hijo. Los franceses, cargados con sus vituallas, huyendo, unos 100 franceses más o menos, huyendo de los guerrilleros, llegan a esta ermita y la fraila les da cobijo, les da comida, les enciende allí la leña, les da vino, les da mucho vino, hasta que quedan todos dormidos borrachos. Ella se baja a una crista debajo del altar, baja los barriles de pólvora que llevaban los franceses y se inmola. Ella y los 100 franceses. Estos hechos, me quedaba a cuadros. Reventó la ermita con los 100 franceses dentro para vengar a su hijo. La leche. La leche. Vamos, hay que hacer 5 películas a esta señora. Pero 5 películas, vamos. Sí, es verdad, este hecho de la contienda de Valdepeñas me ha llamado muchísimo la atención. Con esto no se enfrentó jamás Napoleón. En el resto de Europa no hubo nunca esta resistencia. Hubo ejércitos prusianos, austriacos, ingleses, rusos, que se enfrentaron a las tropas de Napoleón, pero ningún pueblo de Europa se enfrentó así a Napoleón. Ninguno emborrachaba a sus soldados para meterles barriles de pólvora y que salieran por los aires. Nadie, ningún pueblo europeo se enfrentó así a Napoleón. Y siguiendo ya las tropas de Napoleón, bajaron, entraron en Andalucía, ahí ya recibieron en Jaén, ya recibieron la noticia de que la armada francesa se había rendido a las tropas españolas. Entonces entraron en Córdoba y la saquearon. Ya se empezó a ver a lo que venían realmente. Entonces, después del saqueo de Córdoba, la junta en Andalucía, había 2 juntas, una que se organizaba en la zona de Sevilla y otra en la zona de Granada. Se pusieron las dos a organizarse como Dios manda y le dieron el mando conjunto del ejército al general Castaño, de los pocos generales que todavía nos quedaba. El ejército español en aquella época es que no era nada del otro jueves. En el anterior capítulo habíamos hablado de que en la guerra del Rosellón nos habían dado hasta en el carnet de identidad. Entonces nuestro ejército, pues bueno, era justito. Pero la verdad es que Castaños ideó una buena estrategia de tratar de rodear
al ejército francés. Y Dupont, el general francés, pecó de soberbia, porque dividió su ejército, que eran unos 20.000 hombres, lo dividió y parte lo envió hacia Despeñaperros, con dos intenciones: para controlar el paso de Despeñaperros, para que él pudiese retirarse en caso de ser necesaria la retirada, o para que los españoles, ese ejército español, no lo cruzase y enfilase hacia Madrid. Entonces tenía su ejército dividido porque él se consideraba que la profesionalidad de sus soldados le bastaba y le sobraba con unos 10-15.000 hombres para hacer frente a cualquier ejército español. El general Castaños realmente les volvió locos con marchas, con contramarchas. Entonces salió Dupont, estaba acantonado en Andújar, donde los españoles tenían previsto cercarle y atacarle, pero salió de Andújar. El general Castaños se puso sus tropas entre Andújar y Bailén, persiguiendo al ejército francés, y Dupont se encontró de que no pudo llegar a abastecerse en Bailén porque tenía delante al otro ejército español que venía de la parte de Granada. Los que realmente se partieron la cara con los franceses fueron las tropas que venían al mando de un general suizo, de origen suizo, pero que combatía en el ejército español, Teodoro Reding, que es muy conocido en Málaga, donde estuvo destinado mucho tiempo. Ya hay una asociación histórica de estos que hacen representaciones con uniformes de época y demás en Málaga. Fueron los de Reding y Coupigny, que es también de la zona. Ves que eran generales de apellidos no hispanos, sino que la monarquía española seguía teniendo los suizos, estaban en los dos bandos. Había suizos en el bando francés y había suizos en el bando español. Los suizos han sido prácticamente mercenarios desde la Edad Media. Pues fueron Reding el que aguantó las cargas de Dupont, las cargas francesas, en una batalla muy larga, para lo que es la época, que empezó a las 3 de la mañana del 19 de julio. Vosotros imaginaros en julio en Jaén, el fresquito que tiene que hacer. Entonces los franceses eligieron la noche. ¿Por qué? Porque está más fresco y se puede y se combate mejor. Empezaron con cargas de infantería, de caballería, de artillería. Hay diversas, hay todo unos tratados militares de las distintas fases. Entre 3 y 4 de la mañana cargaba la infantería, de 4 a 6 de la mañana la caballería. La artillería española funcionó como nunca, derrotó totalmente a la artillería francesa y era realmente la que frenaba las cargas de la caballería y de la infantería. Los españoles resistieron muy bien las cargas de caballeros y de infantes franceses. A las 8 de la mañana son los españoles los que empiezan a contraatacar, y Dupont ya en un último intento, hasta la 1 a partir de las 10 de la mañana hasta la 1, intenta romper el medio cerco que le tienen los españoles, porque Reding le hace la estrategia de la media luna, es decir, su fuerte, el centro, deja que los franceses entren para irle por los laterales cercando. Esa es la estrategia de la media luna. Tú entras por aquí y yo te hago la pinza. La envolvente. La envolvente, exactamente. El cangrejo ruso. La envolvente que hizo Aníbal a los romanos. Sí. Claro, exactamente. Esto viene de la edad de los romanos y de Aníbal, sobre todo, que utilizaba mucho la táctica de la media luna. En ese momento los suizos del bando francés ya se van pasando con sus hermanos suizos del bando español, ¿sabes? Al final se entendían, quieras que no, y fue de vital importancia la ayuda de la población. Al hacerse la batalla en medio del campo, en un 19 de julio en Jaén, la que estaba cayendo allí eran 45 grados a la sombra, como poco, la ayuda de la gente llevando agua a los soldados y sobre todo a la artillería. Los cañones en aquella época se recalentaban. Los cañones franceses no se podían disparar. Después de 4 disparos el cañón se recalienta y como lo vuelvas a disparar te revienta y te acaba matando. Se dilata el metal y no sale exactamente. O llega incluso a explotar. Es un problema que tenían los barcos. Hay que estar refrescando continuamente los cañones de
aquella época, de cobre o de metal, vamos. Y en cambio los españoles podían estar disparando porque continuamente la población se encargaba de abastecer sobre todo de agua. Son famosas las cargas de los que trabajan con los toros, los garrochistas creo que se llaman, que son civiles que estaban acostumbrados a los toros de lidia, y era como la caballería. Pero la caballería eran civiles, pero que perfectamente montaron unidades de caballería para atacar a los franceses. Al final, los otros franceses, los que estaban en Despeñaperro, iban avanzando hacia Bailén, les dieron órdenes de volver, pero iban a su tran-tran, porque estaban tan seguros de la victoria de su general que no se les pasaba por la cabeza que un ejército desorganizado pudiese derrotar a su general. Y cuando Dupont, pues ya a la 1 sobre las 2, las 3 de la tarde, ya sus soldados sedientos y agotados después desde las 3 de la mañana, 10 horas de batalla y de la rendición, entonces los suyos empiezan a atacar. Y les dice, sí, mariquitas, que ahora atacáis vosotros. No, ahora os rendís. Y les mandó una orden de que se rindieran con ellos. Es el cuadro este famoso que sale el general Castaños con un cuadro bastante, creo que está en el Prado, bastante grande, que es la rendición de Bailén. Con estos soldados ahí no nos portamos bien, porque en la rendición estaba que se les permitiría volver a Francia, y se permitió volver pues al general y a 4 oficiales, y el resto los enviamos a la isla de Cabrera, que no había ni campo de prisioneros ni nada. La misma isla era un campo de prisioneros porque no tenía abastecimiento ninguno, no tenía puerto ninguno, y allí se les metieron a 17.000, que la mitad murieron de hambre, de enfermedades, de todo, hasta el final de la guerra, que ya se les cogió en barquitos y se les llevó. Y bueno, pues esta es la historia de la batalla de Bailén. Como digo, es la primera derrota del ejército de Napoleón. En aquel momento el ejército de Napoleón es que era invencible. La siguiente derrota de Napoleón fue en Borodino, más allá de Moscú. Se le hicieron los rusos. Y ya la última en Waterloo. Realmente es que a Napoleón se le derrotaron 3 veces a lo largo de la historia. Hay una batallita antes, que es la batalla en el desfiladero del Bruch, en Cataluña, pero realmente eran 2 destacamentos lo que había. Batalla como tal es esta batalla de Bailén. Ya como os digo, ya después de la guerra acabó en 1814, la última batalla fue en Toulouse, ya en territorio francés. Ahí ya, por el tratado de Valenciennes, Fernando VII recupera el trono de España, y ahí ya empiezan las tensiones entre liberales y absolutistas y partidarios de Fernando VII. Se firma una declaración, un manifiesto de los persas, por el que diputados de la Asamblea proponen la restauración absolutista de Fernando VII. ¿Por qué se llama de los persas? A mí siempre me ha llamado la atención el manifiesto de los persas, porque era costumbre en el imperio persa que una vez que moría el rey, se le concedían al pueblo 5 días de desenfreno, de poder hacer lo que te diera la gana, matar, robar, lo que quisieras, porque al 5.º día se acababa todo y no había represalias. Se hacía como si no hubiera pasado nada. Recordaba, que no recuerdo el nombre de la película, de una de estas americanadas, sí, que durante una noche se podía matar y robar. La purga, exactamente. Pues la más purga, o menos esa costumbre. La purga no se refiere a... Mira la purga en andaluz. La purga de Benito. La purga de Benito no, en andaluz no, la purga de purgar. Sí, de acabar con gente. Pues era algo parecido a lo que hacían los persas. Entonces lo que se le estaba proponiendo al rey es lo que ha pasado antes, es decir, la Constitución de 1812 hasta ahora no ha pasado nada, perdónanos o amo, y a partir de ahora vuelve a reinar de forma absoluta. El 4 de mayo de 1814 Fernando VII declara ilegal la Constitución de Cádiz,
y pues bueno, se forma un gobierno absolutista donde pues se restablecen los usos y costumbres y formas de gobierno anteriores a la invasión francesa, como si aquí no hubiese sucedido nada. Se vuelven a poner a las autoridades que había antes de la invasión, los que no supieron oponerse, los que no supieron ver el peligro que teníamos con los franceses. Se volvió a los jesuitas, se restableció la Inquisición, el Consejo de Castilla, que empezó a perseguir a los afrancesados, y a los liberales, a los generales liberales o guerrilleros que se habían pasado el ejército, pues se les persiguió o se les envió a destinos pues, alejados. Y empezaron los pronunciamientos militares. El mismo 1814, pues ya Espozimina, ya se empezó a sublevar. En 1815, Díaz Porlier, Lacy, Torrijos, del que hablamos el otro día, hasta que el 1 de enero de 1820 se produjo el pronunciamiento de Riego en las Cabezas de San Juan, con lo que, con otras sublevaciones, daría lugar al principio de lo que llamaríamos el trienio liberal, pero eso ya lo dejamos para el siguiente capítulo, que yo creo que ya ha sido buena la parrafada. Te he puesto por aquí debajo, aunque no lo oigas, el himno de Riego, que es el himno de Riego, claro, es lo que toca. Bueno. Si hay una canción con historia, pues esta es la del himno de Riego. Espera que la dejo un ratillo. Bueno, y empalmo con los tercios ya y lo remato. Directamente. Bueno, pues vamos muy bien con este siglo XIX. Entre vosotros dos nos lo vais a aclarar, pero vamos, no vais a dejar trilladito. Es que el siglo XIX es importantísimo para España, para saber... Bueno, para conocer, para comprender cómo estamos ahora. Estamos ahora, sí, es verdad. Es una, pues bueno, pues os insto a ambos para que sigáis con este camino y con esta ruta, que nos sigáis contando cosillas que sean continuación de todas estas historias. Si no en el próximo capítulo, en siguientes, que es. Yo sigo. Tú sigues. Y Joaquín, en 3 o 4 también sigue. Sí, exactamente. Yo voy metiendo algunos más entre medias. Así no nos pisamos, así tú vas avanzando. No, además que cosas que cuento yo, que a lo mejor me centro más, él después la desarrolla más de otra manera. Sí, bueno, pues os tomo la palabra. Que aquí las palabras, lo que se dice va a misa y queda grabado. O sea que, igual que quedó grabado el otro día, que no te gustaba a ti, diré, la canción que te puse en Canciones con Historia, porque decías que era muñoña. ¿Qué canción era? Ya ni te acuerdas, ¿ves? Si es que... No, pero después la escuché durante la semana, me pongo así el programa a ver cómo había quedado. La Oda a la Tristeza, por ejemplo, que cantaba Miguel Ríos, fue una de ellas. Esa no me gustó mucho, pero la de esa que había un rapero y toda la leche. Sí, el niño de Elche y el Chollín. Esa me... Pero bueno, la de Miguel Ríos decías que era muy triste, que te tenía que buscar algo más duro, ¿no? La de Miguel Ríos es que me gustaba más leída que cantada. Claro, es que normalmente los grandes poemas, cuando uno los lee, los hace suyos. Cuando lo oyes en una canción, oyes la voz del que te lo está cantando. Entonces, hoy te he traído una cosa que si no te gusta ya esto, es que no tenemos los mismos gustos musicales, que es lo que ocurre realmente. Vamos a ver, José Agustín de Goytisolo, un gran poeta español, además hermano de poetas también, los Goytisolos son grandes poetas, escribió Goytisolos de toda la vida. Escribió un poema para su hija que se llamaba Canción para Julia, y hay muchas versiones, pero una de las más conocidas es esta, de Los Suaves. ¿Te suenan Los Suaves? Sí, Los Suaves. Pues mira. Sí, hombre. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti. Como la pienso, la vida es bella y ya verás como a pesar de los pesares te
tendrás, amigo. ¿Esta sí te mola? Esta sí. Esta sí. Pues, Esta estaba sí dudando. me gusta. Incluso la letra, o sea, Hay que leerla, igual que el sí. otro día, Miguel Ríos, no me captaba la atención. Esto sí, a mí. He estado dudando entre poner esta versión de Los Suaves o una de Raimundo Amador y Kiko Veneno. Claro, por gustos musicales digo, voy a poner la de Los Suaves, que si no me pela. Pero, oye, leeros el poema Canción para Julia de José Agustín Goytisolo, que es una pasada. Y si queréis aprovechamos, que dura 4 minutillos para ir contando cosas, para ir contando. Bueno, yo os adelanto, en las píldoras de biografía del sábado que viene, ya os he dicho que Freddie Mercury, ¿no? Pues ahí estamos. La siguiente, ya te la contaré el programa que viene, también es tuya. Otro personaje que hiciste tú. Así que, pero bueno. Yo lo que quiero decir es una cosa, vamos a ver. Carlos, amigo mío, perdona porque trasnochas mucho, pero hay programas que son así, que son largos. Yo prometo que la semana que viene hago una cosa cortita. Además, va a tener su historia. Pero bueno, contadme primero qué vais a hacer la próxima semana. Yo voy a seguir avanzando en el siglo XIX y nos vamos a meter con la Primera República. Vale, ahí estamos. Primera República Ahí ya. está. Yo mira, ha salido la Segunda República por aquí, un ministro. Pues nos mudamos a la primera. Bien. Joaquín, ¿qué va a hacer usted? Pues yo me voy a ir a la otra esquina del mundo. ¿Nos llevas? Os voy a ir, pues eso, a América, pero muy para arriba. Muy para arriba. Vamos a hablar de las expediciones españolas a Canadá y Alaska, que es un territorio poco conocido, nos suena más la parte sur, pero esas expediciones la verdad es que está menos estudiado. Lo hemos hablado un poquito en la expedición Malespina, es un poquito de soslayo, pero sí, hubo un montón de expediciones, no sé si me acordaré de todas, trataré de no ser muy pesado, pero hay un montón de expediciones españolas a lo largo de la costa de Canadá y Alaska a finales del siglo XVIII, la verdad es muy interesante. O sea que tú no nos prometes que sea corto. Sí, palabrita de niño Jesús, sí. Bueno, pues yo voy a recuperar las buenas costumbres y os voy a dar a elegir. Incluso si queréis se lo damos a elegir al público, que nos vaya diciendo en el Facebook qué es lo que más le apetece. Pero la última palabra, porque sé lo que va a elegir, la va a tener Joaquín. Anda. Os doy 3 temas, os los propongo ya. Uno va a ser insultos. Historia de los insultos. ¿Por qué insultamos? Cuando uno insulta tiene que saber qué es lo que está diciendo. O no. Entonces mejor decirle a uno el insulto porque sabes lo que le está diciendo que decirle a lo mejor otra cosa que le está diciendo guapo. Pues bueno, pues historias de insultos. ¿De dónde vienen los insultos? No, los insultos. ¿Qué significan cada uno de los insultos históricos? Sí. Eso es una. La segunda va a ser cagadas del español. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando Federico Trillo creo que dijo, manda huevos. Ah, sí. ¡Viva Honduras! Viva Honduras o con viento de levante. Bueno, pues ese manda huevos, que nosotros escribiríamos con H, pues ese manda huevos se debería escribir sin H. Os puedo contar por qué. Es cagadas del español. Y la tercera, esta no le va a gustar a Joaquín, por eso sé que no la va a elegir, es países que nos tienen que pedir perdón. Espera que me arremangue. Pedir perdón? Dame folio. Ese es el tercer tema que temo. Pues luego a lo largo de la semana lo vais pensando y el próximo día me elegís uno. Pero vamos, da igual el que elijas, que va a ser el que diga Joaquín. Y oye, y si nuestros oyentes quieren otro, al programa siguiente hacemos uno de los otros dos. La verdad es que son 3 historias cortitas y curiosas que tienen su gracia. Pues yo no sabría qué decir. Claro que sí, que nos escriban por el WhatsApp, ¿sabes? Que pueden encontrar en el Facebook, Ponlo ¿sabes? luego en el Y Facebook. que nos digan el tema que más rabia les da. Bueno, pongo sin esto total que nos vamos. Pues vámonos. Venga. Ha sido un programa completo. Casi 2 horitas, 1 hora y 50 minutos llevamos aquí ya enganchados. De tártara. Nos tenemos que desquitar otro día. Don Joaquín, buenas noches. Rafa, Joaquín. Buenos días. Rafa, Juan Carlos. A pasarlo bien. Hasta luego.